Antes que nada, quiero agradecer entonces no solamente a Hernán y Marina por la invitación, sino a todos los que están presentes por bueno, interesarse y asistir a este seminario en donde pretendo contarle un poco cuál es mi línea de investigación en la cual estoy trabajando actualmente. Algunos resultados ya están medianamente concluidos respecto a esto y otros están en curso y bueno, faltan todavía algunos ensayos obviamente, ¿no? Pero hoy les quiero contar en este seminario, un seminario que he titulado Cambios fisiológicos y transcriptómicos en Brassicanapus. Para los que no conocen, es nuestra conocida colza, en respuesta al tratamiento con la toxina sirodesmina PL. ¿Sí? Mi lugar de trabajo, como mencionó Hernán, es el INTECH de Chascomús, ya no es más IB INTECH, ahora es INTECH solo. El doctor Somoza me hizo la salvedad, así que bueno, dicho esto, comenzamos con el seminario. Para aquellas personas que no conozcan cómo es el cultivo de colza, decidí comenzar esta presentación con algunas fotos que me representan bastante. Todas estas fueron fotos tomadas personalmente durante las salidas a campo que tengo yo. A lo largo de la presentación les voy a contar un poco cuáles son las líneas específicas en las cuales estoy trabajando, además de los resultados, como para contextualizarlos. Pero bueno, es un cultivo que es muy llamativo por su coloración tan viva que tiene, ¿no es cierto? Ese color amarillo potente, que seguramente alguno de ustedes puede haber visto si anduvo por la Ruta 9 en el recorrido entre Capital Federal y Rosario. Suele haber bastante colza cultivada ahí. Y si lo han hecho, sobre todo en los meses de septiembre, octubre, que es cuando está en plena floración, se ve tal como lo estoy mostrando en las fotos. Ahí en la foto en la que hay algunas personas, bueno, la persona que está sacando la foto, esa chica es la estudiante, bueno, ya recibida, es la técnica en laboratorio Sabrina Benítez. Ella realizó el trabajo final de grado bajo mi dirección y bueno, estuvimos trabajando en el tema y bueno, está Juan Esquiaga, que alguno de ustedes lo puede llegar a conocer, es técnico del laboratorio y bueno, y estoy yo ahí apareciendo también metido en alguna foto. Pero con esto lo que quería recalcar básicamente es que me siento muy contento cada vez que tengo que salir al campo, porque la verdad que es un ambiente lindo para salir, es un ambiente en el cual para mí es un tema nuevo porque yo no trabajaba en ciencia aplicada, trabajé durante mi doctorado y postdoctorado en ciencia más básica y ahora sí me pasé un poco a la rama un poco más aplicada, ¿no? Pero bueno, para los que no lo conocen, entonces la colza es una especie oleaginosa que es perteneciente a la familia de las crucíferas, ¿sí? Canadá fue uno de los países pioneros en implementar un programa de mejoramiento para la obtención a partir de aceite de colza, así con un destino industrial. En aquel momento y de manera inicial se utilizaba con fines de combustible y lubricante, y después, a lo largo del tiempo y mediante diferentes cruzas con Brassica rapa, que eran semillas provenientes de Polonia, con semillas de Brassica napus, que eran provenientes de Argentina, aunque no aparezcan en los registros de Argentina, eso es lo llamativo, y Brassica juncea, que eran semillas de ellos mismos, de ese mismo país, obtienen el primer cultivar de canola, que es básicamente el cultivar del cual se puede sacar un aceite con bajo contenido de ácido erúsico que lo convierte en apto para consumo humano, y es lo que en la actualidad se está utilizando. Es decir, la colza sin este mejoramiento de la obtención de una especie, un nuevo cultivar con bajo contenido en este ácido tóxico, no puede ser utilizado para consumo humano. A ver, ¿cuáles son las características principales que tiene este aceite? Radica básicamente que tienen un alto contenido de omega 9 y omega 3, ¿sí? Lo cual para nosotros constituye una ventaja muy amplia, porque si bien en algunos países el aceite de canola o colza, como lo conocemos nosotros, canola y colza son sinónimos, ¿sí? A partir de ahora, por si surge algún tipo de confusión. Si bien nosotros no consumimos mucho aceite de colza para el consumo humano, porque básicamente utilizamos aceite de girasol o aceite de maíz o aceite de soja en su defecto, el aceite de colza tiene
altas propiedades y lo posiciona en un mismo nivel básicamente que los mejores aceites para consumo humano, como por ejemplo el aceite de oliva, ¿sí? A pesar de ello, en Argentina la producción de colza es directamente exportada y una proporción, pero muy minoritaria, queda en nuestro mercado. Hay unas pocas empresas que se dedican a la obtención de aceites provenientes de colza y que se comercializa para consumo humano, pero insisto, es muy minoritaria. En Argentina, Argentina, como ustedes saben, es uno de los principales países productores de aceite de origen vegetal, pero principalmente son de origen, provienen de girasol y de soja, ¿sí? No tanto de colza. Lo importante para nosotros es que la cosecha de colza se realiza en contraestación, es decir, durante las estaciones de primavera y verano, respecto al resto de las oleaginosas que normalmente se cosechan en otoño, ¿sí? Sin embargo, el cultivo de colza, por ser una especie invernal, compite en tiempo y lugar con el cultivo de trigo. Y aquí ya existe como un primer punto de disociación respecto a lo que ocurre en Argentina con lo que ocurre en los principales países productores o en el resto de los países productores en donde se dedican fuertemente a cultivos de invierno. Porque lo normal es que si uno hace un estudio de la superficie sembrada en los principales países productores, va a encontrar de que la proporción colza-trigo, que es el principal cereal de invierno, se mantiene más o menos equiparable o tienen al menos un porcentaje muy superior a lo que nosotros le destinamos en cuanto a superficie para este cultivo, ¿no? A pesar de ello, las condiciones de suelo y clima argentino permiten obtener muy buenos rendimientos, incluso son superiores al de los principales países productores como Canadá, Francia y Australia, que son los más importantes a nivel mundial. El gráfico lo que muestra un poquito es cómo fue la evolución de la superficie destinada a este cultivo y como se puede ver ha sido a lo largo de la historia. Yo acá tengo una serie bastante acotada, pero si la extendemos, digamos, desde el comienzo del cultivo hasta estos últimos datos que más o menos tenemos, lo que vamos a encontrar es que tenemos pequeños picos de máxima superficie destinada que nunca superaron las 100.000 hectáreas, lamentablemente, y lo cual convierte esto en una situación un tanto extraña porque no hay una explicación lógica para no destinarle tanta superficie o para no destinarle un poco más de superficie. Si vamos más o menos a lo que el resto del mundo utiliza en cuanto a superficie destinada a trigo y superficie destinada a colza dentro de un mismo país, nosotros tendríamos que estar dedicando no menos de 500.000 hectáreas en nuestro país y estamos muy pero muy distantes de esa situación, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el país reúne muy buenas características para practicar este cultivo. A lo largo de todo el mundo y también en nuestro país, el cultivo se ve afectado por enfermedades que son causadas principalmente por hongo, las cuales pueden llegar a causar pérdidas dependiendo de las condiciones ambientales que rondan entre un 28 y 30% de pérdidas económicas, ¿sí? Eso, o sea que el factor enfermedad sobre el cultivo constituye un aspecto muy importante en su manejo, ¿sí? El cancro de la base del tallo es la principal enfermedad causada por un hongo y llega a representar hasta un 60% de esas pérdidas económicas que mencioné anteriormente. En este sentido, esta enfermedad es causada por un complejo de hongos que normalmente están conformados por Leptosphaeria maculans y Leptosphaeria bilobosa. Lo que quiero representar en las imágenes inferiores es básicamente qué importancia tienen las diferentes enfermedades causadas por hongo. Este es un estudio realizado en Reino Unido con una serie continuada hasta el 2002. No está reportada en un trabajo, pero sí lo he visto en una página personal, que esta tendencia se mantiene en la actualidad y en donde se puede observar que el principal patógeno o la principal enfermedad que afecta a este cultivo es justamente el cancro de la base de tallo, ¿sí? Y en la imagen ubicada a la derecha de la pantalla, en la parte inferior, lo que quiero representar es básicamente lo que se conoce hasta el momento de cómo es la distribución de las diferentes especies que mencioné de patógeno anteriormente, es decir, Leptosphaeria maculans y Leptosphaeria bilobosa, en los diferentes estudios que se han realizado a lo largo de todo el mundo. Y lo que se puede ver, yo no sé si pueden ver el cursor en este momento,
es que en la parte, en lo que sería nuestra región, que esto es sur de Brasil, Uruguay, Argentina, y bueno, no está representado Chile, pero Chile también tiene más o menos la misma situación. Los reportes que existen hasta el momento es que la enfermedad está presente, ¿sí? Pero que en este caso no se puede saber todavía si es Leptosphaeria maculans o Leptosphaeria biglobosa, lo cual indica de que nos está faltando bastante conocimiento en nuestra región respecto a esta enfermedad o al manejo de esta enfermedad, porque ni siquiera sabemos cuáles de las dos especies está siendo, por cuáles de las dos especies estamos siendo afectadas. Aunque en la mayoría de los casos se sabe que el principal patógeno de todos los que afectan normalmente es Leptosphaeria maculans, que es el patógeno más virulento. Bien, ahora, yendo a lo que es el patógeno en sí, es decir, Leptosphaeria maculans, y a partir de ahora me voy a basar principalmente en este patógeno porque, como mencionaba anteriormente, es el más virulento de los dos, ¿sí? Y es sobre el que se dispone de una mayor cantidad de información. El patógeno en sí tiene capacidad de infectar tanto hojas como tallos, ¿sí? Y el principal efecto negativo para lo que es, en cuanto a lo que es la planta, lo provoca al generar un cancro en la base del tallo, que esto hace que la planta sufra un vuelco prematuro, ¿sí? Y si no se vuelca de manera prematura, lo que sucede es que tiene una disminución muy marcada en el rendimiento potencial de esa planta, ¿sí? O sea que el grado de afección es muy variable, eso va a depender de un cultivar a otro normalmente, o de las condiciones ambientales que favorezcan o de alguna manera restrinjan el avance del patógeno. El ciclo de vida normal para lo que es nuestra región, normalmente nosotros sembramos colza en otoño. Desde el momento que la planta emerge es potencialmente o puede ser potencialmente infectada por las ascosporas que andan dando vuelta por el ambiente, ya sea que son provenientes de malezas que quedan dando vuelta, de otras malezas pertenecientes a la familia de las brasicáceas, o de restos de cultivos de colza que han quedado de años anteriores, lo cual constituye un aspecto muy importante, y esto sí se ha estudiado muy en profundidad, que en cuestiones de epidemiología de lo que es la enfermedad, la cercanía de lotes sembrados previamente tiene una influencia muy notada o muy marcada sobre la afección de esta enfermedad sobre el cultivo propiamente dicho. Entonces, desde el momento que la planta emerge, ya puede ser infectada inclusive en estadio de cotiledón, e incluso si es infectada durante ese momento es cuando la planta pasa por su peor momento, porque está condenada prácticamente a morir en un estadio muy temprano. La planta puede continuar eventualmente durante lo que es el resto del otoño y parte del invierno, ¿sí? Siendo infectada básicamente durante estos estadios en la parte foliar, ¿sí? Pero no son las partes, no es el daño foliar lo que en sí causa pérdidas económicas, sino que lo que causa pérdidas económicas es el establecimiento del cancro en la base del tallo. Ahora, lo interesante de este ciclo de enfermedad es que, como ustedes pueden ver, el patógeno, ¿sí?, ingresa primeramente por hoja, causa un cancro, causa una lesión necrótica, pero después, en un estadio más avanzado de la infección, tal como se puede ver en esta figura, y normalmente lo hace en el invierno, el patógeno cambia de estilo de vida a un estilo de vida, pasa de necrotrófico a biotrófico, siendo inadvertido por los mecanismos de defensa de la planta, avanza por los pecíolos de la hoja y se establece en la base del tallo, ¿sí?, en donde en el momento de, básicamente en la estación primaveral, que es cuando la planta empieza a florecer, vuelve a cambiar nuevamente su estilo de vida de biotrófico a necrotrófico, y es ahí cuando causa el cancro en la base del tallo. Dijimos, como mencioné anteriormente, durante este estadio se puede provocar el vuelco prematuro de la planta, lo cual en ese caso o en esa situación tenemos pérdida casi total del rendimiento potencial de esa planta. En esta diapositiva lo que les muestro son unas imágenes que saqué, unas fotos que saqué el año pasado en un campo de la provincia de Buenos Aires, sembrado con colza.
Lo que se puede ver en la imagen superior de la izquierda es que la planta, a pesar de que está todavía verde, está con un vuelco prematuro, que es lo que se ve en la imagen magnificada de la derecha, y ese vuelco prematuro se debe básicamente al cancro provocado ahí. Y lo que se puede ver es que en las plantas vecinas también estaban teniendo la misma sintomatología. Entonces, este fue un caso extremo en donde la planta directamente se quebró. Pero podría pasar que la planta no se quiebre, siga verde durante todo su ciclo reproductivo, pero claramente el rendimiento se ve afectado. De esta manera, lo que yo quiero poner de manifiesto es que la enfermedad está presente en nuestro país, que causa pérdidas potenciales y que hay un total desconocimiento, lamentablemente, acerca de cuáles son las razas posibles de patógeno que tenemos presente en nuestro país, como así también la resistencia que puedan llegar a tener los cultivares que se comercializan. Lo normal es que una empresa viene, decide instalarse, decide comercializar sus semillas, pero desconoce cuáles son las razas de patógeno presentes. Hoy hay una variabilidad muy importante a nivel mundial y simplemente importa semillas principalmente desde Australia y desde Alemania, pero que muchas de ellas, tal como se puede ver en esta foto, no presentan una resistencia al menos a las poblaciones de patógenos aquí presentes. Yendo específicamente a cómo son los mecanismos de virulencia del Leptosphaeria maculans y cómo se correlaciona eso con los mecanismos de resistencia de Brassicanapus, lo que se puede saber es que Leptosphaeria maculans, como la mayoría de los patógenos hemibiotróficos que han sido estudiados hasta el momento, tiene la capacidad de producir proteínas efectoras. Estos son codificados por genes conocidos como genes de avirulencia, ¿sí? Y que a su vez las diferentes cultivares de Brassicanapus pueden tener potencialmente proteínas de resistencia, conocidas como proteínas R, que otorgan resistencia cualitativa. Si un determinado cultivar tiene o codifica en su genoma proteínas específicas que tienen capacidad de reconocer a estas proteínas efectoras producidas por el patógeno, se previene la infección. Si esta situación no se da, no todo está perdido, porque las plantas pueden además tener un grado de resistencia cualitativa, lo que es codificado por muchos genes, una resistencia poligénica, en donde la planta tiene capacidad de producir diferentes enzimas y compuestos implicados en la defensa, que van a tener como objetivo disminuir, ya no prevenir, sino solo disminuir los síntomas causados por la producción de enzimas y metabolitos secundarios, principalmente toxinas, que son producidos básicamente por Leptosphaeria maculans. Y aquí yo quiero hacer un pequeño parate porque yo me encuentro en la actualidad evaluando por el lado de colza y por el lado del patógeno estos dos aspectos. Como les mencionaba anteriormente, no se tiene un conocimiento de cuáles son las razas de patógeno presentes en nuestro país. Las razas serían cada una de los diferentes patotipos presentes de Leptosphaeria maculans que tienen capacidad de producir diferentes proteínas efectoras. Este hongo tiene capacidad de producir hasta 18 proteínas efectoras, ¿sí? Aunque solo algunas de ellas son las más importantes para su mecanismo de virulencia, ¿sí? En los principales países productores esta situación está muy estudiada porque justamente en función a las poblaciones de patógenos que van apareciendo, van liberando nuevos cultivares con resistencia específica frente a estas razas. Aquí en Argentina no lo conocemos y eso es parte de mi línea de trabajo. No es lo que les voy a mostrar hoy, pero eso también lo estoy evaluando. Lo que sí les voy a mostrar hoy es básicamente la relación o cómo la planta puede aportar con resistencia cuantitativa a la producción de ciertos metabolitos secundarios, principalmente lo que sería, en mi caso, la producción de toxinas. Lo que se sabe de Leptosphaeria maculans es que este hongo tiene la capacidad de producir un abanico muy amplio de compuestos con actividad tóxica, ¿sí? En su gran mayoría ya han sido caracterizados a nivel químico. Sin embargo, no se conoce mucho de lo que es la parte de biología o de la parte de mecanismos de defensa que se activan en la planta tras el reconocimiento de la toxina. En este sentido, de este abanico de compuestos que ya han sido
descritos en la literatura, lo que se conoce en la actualidad es que uno de los principales compuestos tóxicos, ¿sí?, producidos por este patógeno, este hongo patógeno, es uno conocido como sirodesmina PL, que es básicamente el metabolito de estudio de este trabajo, ¿sí? Este metabolito pertenece a un grupo de compuestos que se llaman epipolitiodioxopiperacinas. A partir de ahora vamos a mencionarlos como EPT para que sea más fácil tanto para ustedes como para mí. Y que comparte una estructura química con un metabolito también producido por otro hongo, en este caso Aspergillus fumigatus, que se conoce como gliotoxina. Menciono esta analogía porque varios de los resultados que yo les voy a mostrar hoy, tengo que basarme puntualmente en lo que se conoce sobre este compuesto, porque sobre sirodesmina no hay prácticamente antecedentes en la literatura que nos permitan establecer un punto de referencia. Entonces, gliotoxina va a ser un metabolito que va a volver a lo largo de mi presentación, ¿sí? Porque he establecido a lo largo de los estudios algunas comparaciones que me permiten sacar algunas conclusiones. Lo que se sabe es que sirodesmina PL es la principal toxina producida por Leptosphaeria maculans y que las toxinas del grupo EPT, ¿sí?, esto no lo hace solamente Leptosphaeria maculans, sino que Aspergillus fumigatus lo hace también, se sintetizan a partir de tirosina y serina. Otra de las cosas que se conoce en relación a esto es que gliotoxina forma puentes disulfuro con proteínas, pero no se sabe qué es lo que sucede con respecto a sirodesmina. En esta imagen lo que yo les quiero mostrar es que es básicamente cómo está constituido el clúster de genes que codifican para la biosíntesis de sirodesmina, ¿sí?, en Leptosphaeria maculans, y de gliotoxina en Aspergillus fumigatus. Lo que se puede ver es que, a pesar de que son dos hongos que están separados, digamos, en términos de especie, el clúster de genes que son necesarios para la síntesis de este tipo de toxinas, EPTs, se mantiene bastante conservado en ambas especies. Y lo que yo les marco acá, o está marcado, al menos en el clúster de genes que codifican para la síntesis de sirodesmina en Leptosphaeria maculans, el gen SIRP, se lo he marcado específicamente no solo porque también se conserva en Aspergillus fumigatus para la síntesis de gliotoxina, sino porque lo que se ha demostrado, y esto surge como parte de la colaboración que mantengo, esto sale de un trabajo publicado por Elliot, uno de los colaboradores del presente trabajo que les estoy mostrando, es que ellos obtuvieron cepas mutantes en SIRP, y esta cepa mutante no pueden producir sirodesmina, y llamativamente producen o causan un menor cancro en la base del tallo. Tal como se puede ver en esta figura, cuando se infectan cotiledones con la cepa wild type, el cotiledón, digamos, de la izquierda, o con la cepa mutante, el cotiledón de la derecha, el síntoma es prácticamente similar, si no es que se observa un poco más con la cepa mutante, ¿sí?, un poco más de lesión con la cepa mutante. Lo llamativo y lo interesante viene cuando uno continúa con el proceso de evaluación y se evalúa qué es lo que sucede a nivel de cancro de la base del tallo, que es donde yo les mencioné anteriormente, está el mayor daño que se le provoca a la planta. Cuando las plantas son infectadas por la cepa wild type, lo que se provoca lo que se puede ver es un cancro bastante marcado, ¿sí?, que llega hasta la zona medular del tallo, mientras que el daño causado por la cepa mutante es bastante menor. Y eso se correlaciona bastante bien con el nivel de biomasa fúngica observado en este tejido de tallo, ¿sí? Por lo tanto, lo que se desprende de este lado es si la sirodesmina podría ser un supresor de los mecanismos de defensa, ¿sí?, en el estado biotrófico, o si es necesario para el pasaje de biotrofo a necrotrofo. Esas dos cuestiones no están totalmente clarificadas todavía, no tenemos un dato concreto al respecto, y bueno, constituye parte de mi línea de trabajo. Y finalmente, lo que yo les quiero mostrar en esta diapositiva es que históricamente a los aislamientos de Leptosphaeria biglobosa se los clasificaba como TOX 0 o TOX menos,
mientras que los aislamientos de Leptosphaeria maculans se los clasificaba como TOX+, ¿sí? Este TOX 0 y TOX+, radicaba en la capacidad que tenían estos diferentes aislamientos de producir sirodesmina, ¿sí? De aquí radica de que Leptosphaeria biglobosa no tiene la capacidad de producir sirodesmina, mientras que Leptosphaeria maculans sí lo tiene. Y en este caso, lo llamativo es también que principalmente Leptosphaeria maculans puede producir cancros en la base del tallo, mientras que Leptosphaeria biglobosa provoca mayormente un daño foliar y no tanto en tallo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, todos estos datos están indicando de que la producción de sirodesmina por parte de Leptosphaeria maculans constituye un mecanismo de virulencia bastante importante, aunque permanecen muchas cuestiones que todavía no se conocen. De esta manera establecí, como les mencionaba anteriormente, una colaboración con un grupo que estaba estudiando la producción de esta toxina por parte del hongo. Ellos me brindaron de la toxina purificada y comenzamos a hacer algunos ensayos. Lo primero que pudimos encontrar entonces, y lo primero que hicimos fue tratar cotiledones de colza. Todos los ensayos y todos los resultados que yo les voy a mostrar en esta presentación están hechos básicamente sobre cotiledones de colza. Es un modelo de estudio ampliamente utilizado no solamente para estudiar el accionar de diferentes compuestos sobre plantas de colza, sino también para evaluar los mecanismos de virulencia por parte del patógeno. Con esto quiero decir que es un modelo que o sea, no fue inventado por mí, sino que está basado en la literatura. Lo primero que hice entonces fue hacer tratamiento con dosis crecientes de sirodesmina, de la toxina purificada, sobre cotiledones de colza. El tratamiento se realiza aplicando, esto fue para todos los ensayos, se aplicaban gotas de 10 microlitros sobre una de las mitades del cotiledón, sobre un lóbulo del cotiledón. Y en el centro de la gota que se depositaba se realiza un pequeño pinchazo con una aguja hipodérmica, con el objeto de facilitar la entrada de la toxina, debido a que el cotiledón de colza tiene una cutícula y una capa cerosa bastante importante que impide la entrada de este tipo de compuestos. Entonces, lo que pudimos ver es, tal como se puede ver en las imágenes, estas fueron el panel B, no puedo ver el cursor, ahí está. El panel B es un cotiledón control, el panel C, D, E y F fueron tratados con concentraciones crecientes de 5, 10, 25 y 50 micromolar de la toxina purificada propiamente dicha. Estas son tinciones de Trypan Blue. Lo que se determinó en este caso fue la muerte celular causada por este compuesto, y lo que pudimos ver es que a partir de tratamiento con gotas de 10 micromolar de la toxina, ya se provoca una muerte celular significativamente mayor que la observada en cotiledones controles. Esta pequeña muerte celular que está mostrada en los cotiledones controles se corresponde con la muerte celular causada por el pinchazo, ¿sí? O sea, no es otra cosa. Y de manera comparativa, para ver qué era lo que pasaba con gliotoxina, hice tratamientos en las mismas concentraciones y encontré que el daño causado por gliotoxina, a pesar de que no es un patógeno que tenga la capacidad de infectar plantas, porque infecta células de mamíferos principalmente, en plantas la toxina purificada, gliotoxina, tiene básicamente la misma capacidad de causar muerte celular que aquella observada con sirodesmina. A continuación, y para tratar de indagar un poco más acerca de los mecanismos de toxicidad ejercidos por este compuesto, decidimos evaluar qué sucedía con la acumulación de compuestos que participan en la defensa vegetal, compuestos que son típicamente estudiados en interacciones entre plantas y patógenos. En primera instancia, lo que hicimos fue evaluar la acumulación de especies reactivas de oxígenos totales mediante tinciones con diclorofluoresceína. Es lo que se puede ver. Yo voy a poner el puntero así se puede ver mejor. Hicimos tinciones con diclorofluoresceína y lo que pudimos observar es que
en el panel A y B son cotiledones controles, mientras que en el C y D son los cotiledones tratados con la toxina. Lo que se puede ver es que la toxina induce una acumulación bastante marcada de especies reactivas de oxígenos totales. En esta imagen reconstruida, que es una imagen cuasi 3D, ¿sí? Generada por una lupa de fluorescencia, lo que se puede ver, el pico indica la intensidad de la señal observada en ese punto concreto, y lo que se puede ver es que hay una acumulación de especies reactivas de oxígeno a lo largo y alrededor de toda la zona que está indicada con la máxima fluorescencia, que es la efectuada por el pinchazo con la aguja, ¿sí? Indagando un poco más, hicimos una tinción con diaminobencidina para determinar básicamente acumulación específica de peróxido de hidrógeno. Encontramos que la toxina tiene la capacidad de inducir la acumulación de peróxido de hidrógeno y que además estaría induciendo la acumulación de superóxido, ¿sí? Mediante tinciones de NBT. Y que llamativamente, a diferencia de lo que se observa en los cotiledones controles y de lo que se observa también con la acumulación de peróxido de hidrógeno, parecería ser que el superóxido está teniendo como una señalización bastante más allá de lo que es el sitio de inoculación, que fue en esta región que yo estoy marcando acá. Otro de los parámetros que evaluamos fue la deposición de calosa. Para los que quizás no estén en el tema, la calosa es un compuesto que se deposita sobre todo en las paredes celulares y que tiene como objetivo básicamente evitar la propagación y la propagación del patógeno al interior del tejido vegetal. En este caso lo evaluamos a las 16 horas post tratamiento y a las 48 horas post tratamiento. Observamos ausencia de deposición de calosa en las muestras controles, mientras que en las muestras que fueron tratadas con sirodesminas, ya a las 16 horas observamos algo de tinción que se manifiesta por un color celeste más intenso o más claro, como lo quieran ver, y que se magnifica claramente a las 48 horas, no solamente en el sitio de inoculación. Esta especie de círculo que se ve es la región que abarca la gota aplicada, sino que además también se ve que está ocupando parte del tejido que la rodea. Como les mencioné anteriormente, muchos de los resultados que yo les voy a mostrar hoy tienen o se basan en algunos estudios que se han realizado con gliotoxina, y lo que se sabía respecto a esto era que el puente disulfuro que contiene esta toxina era fundamental para desencadenar el mecanismo tóxico, pero eso no había sido evaluado en sirodesmina, había sido evaluado en gliotoxina. Entonces decidimos reducir de manera permanente este puente disulfuro e hicimos un tratamiento de cotiledones, ¿sí? Con la toxina en su versión nativa, ¿sí? O en su forma nativa con puente disulfuro estable, y un tratamiento con la toxina con su puente, con sus sulfidrilos reducidos de manera permanente, ¿sí? Y lo que pudimos ver, y en esto se muestra una correlación directa con lo observado previamente para gliotoxina, es que este puente disulfuro, si nosotros lo reducimos de manera permanente, la toxina pierde básicamente su efecto y pasa a ser inadvertida por la planta. Al menos en gliotoxina se sabe que este puente disulfuro es no solamente importante para ejercer su efecto en el interior de la célula, sino que también sería fundamental para atravesar la membrana plasmática. Creemos que en nuestro caso lo que está sucediendo es eso, es que al aplicarle la toxina reducida de manera permanente, lo que no está haciendo es no está ingresando al interior de la célula, lo cual nos estaría indicando de alguna manera que el posible efecto de esta toxina se debe a un efecto intracelular y no a un reconocimiento extracelular, ¿sí? O sea, de haber algún receptor que por el momento no se conoce y no está descrito ni para gliotoxina ni para sirodesmina, estaría en el interior de la célula y no en la parte de afuera.
Eh, bueno, a pesar de todos estos resultados, no sabíamos a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando y cuáles eran los posibles mecanismos de acción. Entonces, decidimos hacer un análisis de transcriptómica por RNA-seq, como para tener un pantallazo bastante más amplio de cuál es la situación respecto a la modificación en expresión de diferentes genes, ¿sí? Tras el tratamiento con la toxina. Para eso utilizamos un tratamiento que nosotros lo denominamos corto, a tiempos cortos, ¿sí? Que serían 16 horas post tratamiento, y un tratamiento a tiempos largos que serían 48 horas, ¿sí? Elegimos un tiempo corto porque lo que queríamos era tener una respuesta por parte de la planta, ¿sí? Al menos algo, y eso se puede evidenciar mediante tinciones de Trypan Blue, de que algo de muerte celular a las 16 horas ya teníamos, mientras que a las 48 horas, tal como mostré en las figuras anteriores, el efecto claramente se veía magnificado. Pero queríamos tener una situación de contraste entre lo que sucede entre tiempos cortos y tiempos largos, como para tener una imagen un poco más completa de la situación que se observa tras el tratamiento con esta toxina. Bien, de este análisis lo importante es que encontramos una gran cantidad de genes que estaban, primero la secuenciación nos reveló un gran número de genes por suerte, pero de ese gran número de genes lo que encontramos es que básicamente a las 16 horas post tratamiento encontramos que 2.183 genes estaban siendo reprimidos, mientras que 3.650 genes estaban siendo inducidos diferencialmente respecto a las muestras controles. Y a las 48 horas lo que pudimos observar es un poco más de 1.600 genes reprimidos y un poco más de 2.600 genes inducidos. Hicimos una comparación de todos estos genes a diferentes tiempos, ¿sí? Para ver cuáles de todos estos genes estaban siendo compartidos a ambos tiempos post tratamiento. Seleccionamos todos los genes inducidos y encontramos que del total de genes que pudimos caracterizar, un 31% de estos genes estaban siendo compartidos a ambos tiempos, ¿sí? Para aquellos genes inducidos, mientras que para los genes reprimidos solamente un 16,2% fueron compartidos a ambos tiempos. Hicimos una clasificación en función a ontología génica, pero utilizando la función biológica de estos genes que habíamos encontrado como expresados diferencialmente, y pudimos ver que dentro de los genes inducidos, la clasificación de todos estos genes, yo lo que les muestro en este gráfico es la asociación o la clasificación de todos los genes expresados diferencialmente, ¿sí? De acuerdo a su función biológica. Para los que no están muy familiarizados con este tipo de gráficos, este tipo de gráficos da bastante información. El color de la esfera lo que nos está indicando es el grado de significancia de que un determinado grupo de genes pertenezca a una cierta categoría o a una cierta función biológica, ¿sí? Y el tamaño de la esfera nos indica el número de genes que están involucrados en esa función biológica. Yo aquí en esta figura solamente les marqué las 10 clasificaciones de acuerdo a la función biológica que fueron más significativas, ¿sí? Y lo que se puede ver es básicamente que la mayor parte de estos genes están asociados con el metabolismo de compuestos aminos, ¿sí? En general hay una gran categoría de eso, están asociados con el transporte transmembrana y están asociados con el metabolismo de compuestos azufrados, ¿sí? Eso es algo interesante. Una situación muy similar se pudo observar a las 48 horas post tratamiento. Y aquí se desprende, creo que el primer dato interesante, porque si bien encontramos de que un 31% más o menos de los genes están siendo compartidos a ambos tiempos, de los genes inducidos, ¿no? Lo llamativo es que las categorías en cuanto a función biológica se mantienen a lo largo del tiempo. Esto nos estaría indicando de que de alguna manera la planta responde con genes diferentes, pero para un mismo proceso. ¿Se entiende? Entonces creo que ahí ya se desprende la primer cuestión interesante, en donde lo que se puede ver es que básicamente hay una fuerte asociación de genes involucrados en el metabolismo de compuestos aminados,
Hay muchos genes involucrados, obviamente, a la respuesta del estrés oxidativo, ¿sí? Y muchos genes involucrados en procesos de oxidorreducción. Dentro de los genes reprimidos hicimos básicamente el mismo análisis y lo que pudimos encontrar es que los genes asociados a procesos fotosintéticos estaban siendo fuertemente reprimidos. También aquellos que están involucrados en la biosíntesis de clorofila y como consecuencia creemos que también se ve una fuerte asociación con genes asociados al metabolismo de carbohidratos, ¿sí? Esto es para las 16 horas post-tratamiento en genes reprimidos. Para las 48 horas post-tratamiento, los procesos fueron básicamente los mismos que los observados para las 16 horas. Y algo que quizás puede resultar un tanto llamativo es que aquí también aparecen procesos de genes involucrados en procesos de oxidorreducción, pero si uno entra a ver cuáles son estos genes que están involucrados en dicho proceso, se dará cuenta de que estos genes están asociados mayormente a procesos fotosintéticos. Un mismo gen puede ser clasificado dentro de diferentes categorías, esto se hace de manera automática, nosotros no lo podemos seleccionar, y por lo tanto estos genes que aparecen como reprimidos en general se asocian a procesos asociados a la fotosíntesis, mientras que aquellos genes que fueron inducidos pero que también formaban parte de procesos involucrados en oxidorreducción estaban asociados más que nada a la parte de defensa, ¿sí? Hago esa salvedad porque quizás puede prestarse para confusión de que un mismo proceso aparezca tanto para los grupos de genes inducidos como para aquellos reprimidos. Continuando con... Sí. Unos 40. No hay problema, pero igual como pediste que avise. Bien, genial. Genial. Vamos ya acelerando un poquito más entonces. Continuando un poco más con la caracterización de los genes involucrados puntualmente en la defensa, y estos genes, si bien forman parte del análisis realizado anteriormente, no pueden ser clasificados de manera directa en grupos hormonales, y como sabemos que hay muchas hormonas que tienen un rol muy importante en la respuesta de defensa, decidimos seleccionar todos los genes que estaban caracterizados hasta el momento para diferentes vías de señalización y vías de biosíntesis de hormonas como ácido jasmónico, etileno, salicílico, gibberelina, citoquinina, GABA y auxinas, ¿sí? Y lo que encontramos básicamente es que los genes asociados tanto a la señalización como a la biosíntesis, principalmente de ácido jasmónico y de etileno, estaban siendo fuertemente inducidos, ¿sí? Como consecuencia del tratamiento con la toxina. Y esto muestra una correlación con el tipo de patógeno que está produciendo este compuesto, ¿sí? En el momento que que se supone que esta toxina está siendo producida por el patógeno, se causa una muerte celular y algo como un patrón generalizado en cuanto a lo que se conoce por literatura es que los patógenos con estilo de vida necrotrófico por lo general intentan activar estos mecanismos de defensa, ¿sí? Dependientes de ácido jasmónico y de etileno principalmente. Como uno de los procesos que habíamos visto que estaba siendo fuertemente reprimido era el proceso o procesos asociados a la fotosíntesis como un todo, ¿sí? Evaluamos todos los genes involucrados por el genoma nuclear que codifican para diferentes enzimas o proteínas involucradas en el proceso fotosintético. Y encontramos que aproximadamente un 93% de todos los genes involucrados en la fotosíntesis como un todo, ¿sí? Estaban siendo fuertemente reprimidos, al menos en uno de los tiempos, cuando en la mayoría de los casos se observaba una fuerte represión a ambos tiempos post-tratamientos. Y eso se podía ver en el aparato, en el fotosistema 2, en el fotosistema 1, en el complejo de ATPasa, en el complejo antena y en el sistema de transporte intermembrana, ¿sí? Decidimos evaluar un poco a nivel lo que sucedía a nivel fisiológico con el proceso de fotosíntesis a manera de complementar lo que se veía a nivel de expresión génica. Decidimos evaluar para esto lo que sería la determinación de actividad del fotosistema 2, básicamente
debido a la fluorescencia transiente de clorofila A, ¿sí? Utilizamos para ello un equipo que se conoce o tiene el nombre de Handipea, ¿sí? Quizás para varios de los participantes de este seminario les resulte familiar. No es mi campo de expertise, así que serán bienvenidos todos los consejos que puedan llegar a dar, porque la verdad que lo hicimos a manera complementaria como para recabar más información acerca y para complementar la información generada del RNA-seq, pero insisto, no es mi fuerte la actividad fotosintética. Intentaré describir brevemente algunos de los resultados que obtuvimos y nuevamente insisto, serán bienvenidas todas las recomendaciones que puedan dar. Lo que hicimos en primera instancia fue evaluar las curvas de fluorescencia de clorofila A, básicamente. Comparamos muestras controles a las 16 y 48 horas. No observamos cambios prácticamente entre los dos tiempos en muestras controles. Sí observamos cambios entre las muestras tratadas a los dos tiempos, y después hicimos una comparación entre control tratado, que es lo que se puede ver en el gráfico superior de la derecha, en donde ya se puede ver algún tipo de efecto, ¿sí? Como consecuencia del tratamiento con la toxina. Aquí está al revés, esto es... lo verde es el tratamiento, ¿sí? Perdón, está bien, esto está bien. Y hicimos el mismo análisis a las 48 horas, en donde podemos ver de que el efecto se magnificaba mucho más, ¿sí? Respecto a lo observado en muestras controles. De esta manera, lo que nosotros podemos determinar es que el tratamiento con la toxina provoca una modificación en ciertos parámetros asociados a la fluorescencia de la clorofila y que ese efecto se magnifica a lo largo del tiempo, ¿sí? Indagamos un poco más acerca de los parámetros que se desprenden del uso de este equipo. Comparamos las muestras controles relativizando los valores del tratamiento, o sea, de las muestras controles de 48 al control de 16 horas. Prácticamente no observamos cambios tal como se mostraban en las curvas anteriores, pero sí observamos fuertes variaciones, ¿sí? Entre las muestras tratadas a los diferentes tiempos cuando se relativiza el tratamiento de 48 horas respecto al tratamiento de las 16 horas. Posteriormente desglosamos estos mismos parámetros, fueron desglosados en dos gráficos en donde comparamos el control de las 16 horas respecto al tratamiento del mismo tiempo. Como veíamos anteriormente, algún tipo de efecto ya estamos empezando a observar como consecuencia del tratamiento, que serían las curvas naranja, pero lo más interesante se puede ver cuando las muestras son tratadas durante 48 horas. Aquí lo importante de recalcar es que en este caso y en los casos anteriores, tanto para el RNA-seq como para estas determinaciones de fluorescencia de la clorofila A, nosotros no utilizamos el tejido dañado. En este caso lo que se utilizó fue tejido que estaba rodeando al área necrótica, ¿sí? De manera tal que no tenía un daño aparente, o sea, no hay una muerte celular aparente, pero evidentemente hay una señalización muy importante. Hago esta salvedad porque no sería raro encontrarse con estos parámetros si uno está analizando el tejido muerto, digamos, o a punto de morir. En este caso fue realizado en un tejido aparentemente sano, ¿sí? A continuación, graficamos algunos de los parámetros más importantes que, de acuerdo a lo que la literatura nos está brindando, los parámetros más fuertes que se desprenden del análisis que nos otorga este equipo sería el FB sobre FM, que es la fluorescencia variable sobre la fluorescencia máxima. Es un parámetro que nos indica el grado de estrés que está sufriendo de alguna manera el fotosistema 2 principalmente, y se ve que este parámetro está fuertemente disminuido como consecuencia del tratamiento a las 48 horas. Y en la misma línea, otro de los parámetros interesantes que se desprende de este análisis es el índice de performance, ¿sí? De absorbancia que tiene, en este caso, el aparato fotosintético, sobre todo el fotosistema 2,
que se mantiene en la misma línea con lo observado en el componente FB sobre FM estudiado. Este índice de performance está constituido, al menos por el equipo que nosotros podemos utilizar, por 3 componentes, ¿sí? Denominados RC, EO y PO, ¿sí? Y los 3 componentes básicamente muestran la misma tendencia. Esto surge de una multiplicación. El cálculo de este índice surge de esta ecuación que se puede ver acá. No vamos a entrar en detalle, pero lo importante de recalcar es que los 3 componentes que constituyen a este índice se vieron afectados de manera negativa como consecuencia del tratamiento con la toxina. No voy a entrar en más detalle que eso. Viendo y teniendo estos datos de lo que pasaba con básicamente el funcionamiento del fotosistema 2 y con los genes asociados básicamente a todo el proceso fotosintético, decidimos clasificar a los genes reprimidos, sobre todo, en cuanto a la ubicación de componentes estructurales, ¿sí? O cómo se clasificaban estructuralmente estos genes que habían sido reprimidos. Y lo que se puede ver, tal como se muestra en las figuras de la izquierda, en los 2 gráficos de la izquierda, el análisis es básicamente el mismo que el realizado anteriormente, y se puede ver que la mayor parte de los genes tienen una fuerte localización en componentes asociados a cloroplastos, ¿sí? Ya sean estructuras subcloroplásticas, ¿sí? O puntualmente la envoltura de cloroplasto o todo lo que esté formando parte del cloroplasto. Entonces, en función a estos resultados, sobre cortes histológicos que tenemos de muestras tratadas y controles, o sea, muestras tratadas con la toxina y muestras controles, en las mismas condiciones que se realizó el análisis de transcriptómica, hicimos un recuento de cloroplastos, ¿sí? Lo que este gráfico muestra es el número de cloroplastos por células, ¿sí? Y lo evaluamos tanto en el parénquima esponjoso como en el parénquima en empalizada, ¿sí? En verde se muestran se representan las muestras controles, ¿sí? Y en rojo el recuento de los cloroplastos en células que pertenecen a tejidos tratados con la toxina. Y lo que se puede ver es que el número de cloroplastos por célula cae en los 2 tipos de parénquima, lo cual nuevamente nos está indicando que de alguna manera el proceso fotosintético en general está siendo fuertemente afectado como consecuencia de la toxina. Bien, hasta aquí todos estos resultados, todos estos resultados que les muestro forman parte de un trabajo que ya está prácticamente terminado. Continuamos nosotros realizando algunas investigaciones más acerca de cuáles podrían ser otros mecanismos de acción de esta toxina, y es un poco lo que les voy a mostrar a continuación. De un análisis más fino que realizamos sobre todos los genes que se modificaban como consecuencia del tratamiento con la toxina, encontramos que tanto a las 16 horas post tratamiento como a las 48 horas había una categoría que nos llamaba la atención y que era básicamente la activación de genes involucrados en el transporte transmembrana de zinc, ¿sí? Y a las 48 horas, además de zinc, aparecía el transporte transmembrana de cobre, ¿sí? Esto nos llamó la atención porque en el momento en el que realizamos el análisis de este transcriptoma, apareció un trabajo que estaba realizado sobre gliotoxina que demostraba que gliotoxina tenía la capacidad de complejar zinc, ¿sí? Y de privar a las células que estaban siendo tratadas, en este caso eran células de levaduras, de privar de zinc a esas células y causar un efecto tóxico. Entonces, viendo estos resultados, decidimos indagar un poco más acerca de lo que pasaba. Seleccionamos todos los genes que codifican para transportadores de zinc y que están descritos al menos en colza, y encontramos que la gran mayoría de ellos tenía en algún momento algún grado de inducción como consecuencia de la toxina. En algunos casos, algunos genes eran inducidos a ambos tiempos, en otros casos solamente eran inducidos a algunos tiempos, y lo que se representa en blanco fueron genes que no fueron encontrados para ese tiempo particular, ¿sí? Pero en general hay una asociación con el transporte de zinc
tal como lo mostraba el análisis en términos macroscópicos. Entonces, de esta manera surgió la duda de ver qué pasaba si nosotros le suministrábamos zinc de manera importante, es decir, le dábamos un exceso de zinc a las plantas y realizábamos el tratamiento de la toxina sobre estos cotiledones. Entonces, sometimos plantas a 3 condiciones. Una fue la que nosotros denominamos como condición control, que es suministrarle básicamente 1 micromolar de zinc, que es la concentración de zinc que normalmente se puede encontrar en las soluciones nutritivas que normalmente se usan en el laboratorio. Le suministramos solución nutritiva en ausencia de zinc y con un exceso de zinc, ¿sí? Lo que pudimos ver en todas las figuras superiores se muestran los cotiledones controles y en las fotos inferiores se muestra la situación que se pudo observar respecto a la muerte celular de esos cotiledones tratados con la toxina. Bueno, a la condición de solución nutritiva, digamos, con la concentración normal, encontramos que el efecto causado por la toxina era el que normalmente veníamos observando y tal como se los mostré anteriormente. Pero lo llamativo fue que cuando nosotros no les dábamos zinc a la planta, podíamos encontrar un daño mayor. Y lo más interesante surgía que cuando nosotros le dábamos un exceso de zinc, el efecto tóxico de este compuesto desaparece por completo. Y eso la verdad que a mí me llamó bastante la atención porque nunca me había encontrado con una situación a todo o nada. Aclaración, 50 micromolar fue el tratamiento de zinc que yo le realicé a estas plántulas. Las plántulas, desde el momento que empiezan a germinar, estuvieron sometidas a esta concentración de zinc. Los cotiledones tienen más o menos entre 7 y 10 días, ¿sí? O sea, es un tratamiento relativamente corto, pero el tratamiento se realiza desde el momento de la germinación. Y 50 micromolar puede sonar mucho, para la mayoría de las especies podría llegar a ser una concentración tóxica, pero colza está reportada como una especie que es hiperacumuladora inclusive de zinc. Así que 50 micromolar no provocó ningún tipo de efecto negativo sobre el crecimiento. A continuación decidimos ver si este efecto dependía solamente de zinc o si además tenía algún tipo de correlación con otros microelementos divalentes normalmente presentes en las soluciones nutritivas. Entonces evaluamos nuevamente lo que sucedía con lo que es la condición de medio completo, que es 1 micromolar, suplementados con zinc en deficiencia de zinc. Evaluamos también lo que sucedía con suplementación y deficiencia de cobre y hicimos lo mismo para el caso de manganeso. Los tratamientos realizados fueron de vuelta. En el caso de las suplementaciones, para zinc 50 micromolar, para cobre 15 micromolar y para manganeso 50 micromolar. Lo que se pudo observar cuando cuantificamos el área necrótica, y esto tiene una correlación, yo en las fotos les muestro solamente una imagen representativa, pero esto se dio obviamente para todos los cotiledones tratados, cuantificamos el área necrótica. El mayor efecto se vio nuevamente cuando, el efecto, digo para mi sorpresa, cuando los cotiledones fueron o provenían de plantas que habían sido cultivadas en exceso de zinc, ¿sí? Parecería ser que algún tipo de efecto también se observa con el exceso de cobre, y esto tiene correlación con los genes que estábamos viendo que se estaban induciendo de alguna manera en el transcriptoma, del análisis del transcriptoma que estábamos observando, mientras que parecería ser que para manganeso no hay un efecto, y si hay un efecto es que estaría potenciando el efecto de la toxina, ¿sí? En barra negra se muestra el área necrótica causada por el pinchazo, digamos, en las muestras controles, y en barras grises serían todos los tratamientos. Entonces, lo más interesante, digo como para ir cerrando, se observa nuevamente en la situación de exceso de zinc. Bien, creo que esta es la última diapositiva. Para finalizar, entonces, lo que hicimos fue cuantificar realmente para demostrar de que el tejido que estábamos tratando con la toxina realmente tenía un exceso de zinc. Cuantificamos la concentración de zinc, esto se hizo mediante un espectro de absorción atómica. Cuantificamos el zinc de cotiledones controles,
de cotiledones en deficiencia de zinc y en exceso de zinc. El exceso de zinc, los niveles de zinc observados en estos cotiledones se corresponde con el tratamiento, o sea, había una cantidad muy superior, ¿sí? Sin embargo, en los cotiledones que tenían deficiencia de zinc, algo de zinc se sigue observando, y creemos que esta pequeña cantidad de zinc, que bueno, no muestra diferencias respecto al medio completo, pero que sí se puede observar en cuanto a grado de muerte celular causado por la toxina, tal como mostré anteriormente, proviene del contenido de zinc que tiene la semilla, ¿sí? O sea, estas 4 determinaciones las hicimos y fue para corroborar que efectivamente nosotros tenemos un exceso de zinc en los cotiledones de plantas que fueron cultivadas en esta condición. Y para finalizar, lo que hicimos fue determinar la capacidad, en realidad lo que quisimos determinar fue si silodesmina tiene la capacidad de complejar zinc, es decir, si la toxina puede complejar a este microelemento per se. Bueno, para eso utilizamos una sonda, ¿sí? Que se conoce como, es una sonda comercial que se conoce como Zincon. Esta sonda representada en este gráfico hay muchas líneas, pero solamente les pido que hagan foco en la línea o en las líneas, en las curvas roja, azul y verde. No se fijen en las otras porque las otras son variaciones nada más. El Zincon es un compuesto que tiene 2 máximos de absorción. Un máximo de absorción a aproximadamente 480-490 nanómetros cuando está en su forma libre, mientras que en su forma conjugada o complejada a zinc, su máximo de absorción, tal como lo muestra la curva azul, cambia a 630-640 nanómetros. Lo que quisimos hacer mediante este ensayo fue, dijimos, bueno, vamos a poner la sonda, pero además cuando le suministremos el zinc para poder cuantificarlo, lo vamos a hacer como zinc solo, que sería la curva azul, o lo vamos a hacer con la combinación zinc más silodesmina, ¿sí? Y lo que encontramos llamativamente es que cuando le suministramos al Zincon, es decir, a esta sonda, le suministramos la combinación de zinc más la toxina, el máximo de absorción que observábamos para zinc solo, a los 640 nanómetros, cambia nuevamente como a su versión libre, lo cual nos está indicando de que en este caso la sonda no está captando al zinc que tiene en el medio porque lo tiene retenido la toxina. Esto no fue una genialidad mía que se me ocurrió, sino que era un ensayo que se utilizó como prueba del trabajo que yo les mencionaba anteriormente, en donde se utilizó agliotoxina con el mismo propósito. De esta manera lo que podemos determinar es que silodesmina tiene la capacidad de complejar a este microelemento. Y como para cerrar, las conclusiones que tengo de este trabajo, algunas todavía parciales, es que silodesmina causa muerte celular en cotiledones de Brassica napus, ¿sí? Esto lo hace de manera dosis dependiente, como así también induce la acumulación de compuestos relacionados a la defensa, principalmente que estarían vinculadas a la acumulación de especies reactivas de oxígeno y calosa, como lo mencioné anteriormente. El mecanismo de toxicidad depende de la presencia de un puente disulfuro en forma oxidada. El tratamiento con la toxina induce cambios a nivel transcriptómico, esto se pudo ver a lo largo de la presentación, reprime la expresión de genes asociados al proceso fotosintético, este fue uno de los efectos más claros observados, y la inducción de la expresión de genes asociados a mecanismos de defensa, principalmente en lo que respecta a compuestos aminos y sulfuro, vías hormonales y de detoxificación de compuestos, ¿sí? Tóxicos, valga la redundancia. La actividad fotosintética medida por fluorescencia transiente de la clorofila A es afectada negativamente en cotiledones tratados con la toxina. Y finalmente, la capacidad de complejar microelementos, fundamentalmente zinc, sería uno de los principales efectos tóxicos ejercidos por este compuesto. Bueno, este trabajo fue realizado en colaboración con Marina y con Hernán. También han sido realizados en colaboración con la doctora Elliot y el doctor Itnurn de la Universidad de Melbourne, quienes fueron los que me dieron
me brindaron la toxina, y por parte del INTECH con el doctor Oscar Ruiz, Santiago Mayale, Andrés Garris y Matías Romero. Bueno, muchas gracias. Perdón por lo largo.